bienvenidos a Pulso Político, en esta ocasión con Gustavo Gaitán, consultor político colombiano, también periodista, para conversar todo lo que ha sido las reacciones tras el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial y senador colombiano. Gustavo, ¿cómo se ha vivido esto y cómo han sido las reacciones de todos los políticos colombianos que han generado este fallecimiento? Y no es el primero en Colombia, que es aún más el detalle. Bienvenido, muy amable. Muy buenos días, tardes, Tadeo. La verdad es que ahorita en Colombia hay una conmoción total. El asesinato de Miguel Uribe Turbay evidentemente ha, como se dice en el Ecuador, movido las frutas, porque en este momento la política ha adquirido un primer plano y en este momento, el día de hoy, que fue el funeral, la despedida de Miguel Uribe Turbay en el Congreso de la República, y su féretro fue llevado hasta el cementerio central en hombros, despedida con pañuelos blancos de una enorme multitud de personas que se congregaban en el centro de Bogotá, en el traslado de su féretro desde el Congreso hasta la Catedral Primada, donde nuevamente se le rindieron honores a Miguel Uribe. En todo momento fueron discursos políticos. El primer discurso político fue el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que lo mandó por escrito, lo envió desde su ciudad de Medellín, en una finca cercana donde está recluido y donde ha sido sentenciado. Sin embargo, él envió este discurso en donde directamente en el discurso, a mi manera de ver, muy inapropiado para el acto solemne que se estaba llevando a cabo en el Congreso, y directamente acusó al presidente Petro de instigación de la venganza inducida sobre el asesinato. Pero ahí, por ejemplo, en el caso de Álvaro Uribe, en sus redes sociales X también se cuestionaba contra el expresidente Juan Manuel Santos, poco culpándolo también del antecedente de originar a lo que es el presente de Colombia con toda la crisis de inseguridad. Bueno, en este caso, el expresidente Uribe Vélez, directamente, pues estábamos hablando del acto solemne del funeral del candidato que ha sido asesinado, que tiene conmocionado. Pues un discurso de esa naturaleza, acusando directamente al presidente de la República, obviamente va a generar reacciones políticas como la que ya había previsto el presidente de la República cuando dio un discurso ante los militares, que dijo que todo esto eran calumnias, que se le señalara directamente a él por la muerte de Miguel Uribe, y que iba a hacer un proceso judicial contra el propio Uribe y sus hijos, e inclusive contra el propio presidente del Senado en la Corte Suprema de Justicia. Fue una declaración muy vehemente del actual presidente Petro por la serie de acusaciones veladas y directas que se venían ventilando, especialmente en los medios. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, tiene razón, también la cargó contra el expresidente Santos, por hacerse partícipe en el Congreso. La verdad es que en este momento, en la catedral, todos los expresidentes de la República están dándole la última despedida hasta ahora, y probablemente haya algún tipo de reacción, porque se encuentra toda la familia del expresidente Uribe en la catedral, su esposa, sus hijos y la mayoría de los seguidores, que han convertido prácticamente a este funeral en un acto político. Totalmente, se ha convertido en un acto político, como ya se ha visto en las imágenes en redes sociales. Pero ¿qué esto depara políticamente para el futuro de Colombia? Aún más con lo que era el candidato con más perfil de asumir tras la salida de Gustavo Petro. ¿Quién queda con esa senda para poder ganarle una élite electoral al actual presidente colombiano? ¿Y qué depara el futuro colombiano? Bueno, realmente Miguel Uribe Turbay no era el candidato que estuviera punteando las encuestas. Él estaba en un octavo lugar, inclusive no existían muchas probabilidades de que inclusive pudiera ganar la candidatura de su propio partido. Ya había sido derrotado como candidato a la alcaldía de Bogotá,
Ujú. por cuanto las propias compañeras de su colectividad, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, lo habían criticado porque había organizado encuestas, había hecho una campaña que para ellas era muy costosa y Miguel Uribe estaba trabajando con alguna ventaja. Todos estaban trabajando para octubre una encuesta que era la que iba a definir el candidato de la derecha Centro Democrático, que es el partido del expresidente Álvaro Uribe. Luego del atentado subió al primer lugar de las encuestas, empatado con Gustavo Bolívar y Vicky Dávila, que también es de la misma colectividad de la derecha colombiana. Es decir, no era que Miguel Uribe Turbay se perfilara como el sucesor de Petro. Siempre fue Miguel Uribe Turbay un contradictor de Petro, pero no solamente ahora que es presidente. Cuando fue alcalde de Bogotá, el actual mandatario ya tuvo una gran cantidad de roces con el fallecido Miguel Uribe Turbay. Entonces, por ahí puede creer usted que venga esas diferencias que ya existían entre los dos, entre el mandatario y el senador fallecido, que ya venían esas discrepancias por el antecedente desde cuando Petro era alcalde. Claro, es por las orillas políticas a las que representaban. Actualmente, Miguel Uribe muere como un miembro del Centro Democrático, pero él era del Partido Liberal. Él era del Partido Liberal, que era el partido de su abuelo Julio César Turbay Ayala, que fue un presidente de Colombia y prácticamente de la derecha liberal. Correcto. Es decir, como bien lo señalabas, este no es el primer magnicidio que ocurre en Colombia. ¿No? Hemos vivido el año anterior. Mataron a Rafael Uribe Uribe, a Jorge Eliezer Gaitán, y por eso comenzó la guerrilla. Mataron a Carlos Pizarro, mataron a Jorge Eliezer, a Luis Carlos Galán Sarmiento, que tenía 45 años de edad y era en todas las encuestas el virtual presidente de la República de Colombia. Entonces, podríamos decir que en cierta forma ya estamos acostumbrados, lo cual no indica que no haya conmoción. Pero en este caso muy particular, la muerte de Miguel Uribe Turbay es justamente en el momento en que ha sido condenado por primera vez un expresidente de la República. Entonces hay unas condiciones políticas que en este momento enrarecen el panorama electoral. Pero si vamos a las encuestas, en este momento las encuestas hay un triple empate. Estas encuestas marcan a la candidata de la derecha, Vicky Dávila, actual directora de la revista Semana, con cerca de un 11%. El señor Gustavo Bolívar, candidato del Pacto Histórico, es decir, el candidato petrista, también está con un 11%. Y viene dentro de este grupo el candidato Sergio Fajardo. Se decantan otras candidaturas, como por ejemplo la de María Fernanda Cabal, el candidato Luis Fernando Murillo o el mismo candidato Daniel Quintero. Lo que debe marcar la pauta es que cerca del 56% de los colombianos todavía no han decidido su voto. Aun cuando estamos a puertas de una elección, cerca de 8 meses estamos eligiendo un nuevo Congreso y en 10 meses estaremos eligiendo al sucesor del actual mandatario de los colombianos, Gustavo Petro. Me retraigo a una frase suya, que están acostumbrados a estos magnicidios, a candidatos presidenciales y demás. Si uno se va a los candidatos asesinados en América Latina, de 8, 6 representan a Colombia. El último de esos fue el de Miguel Uribe y anteriormente, en 1990, con Jaramillo. ¿Es un mal que esté predominado en Colombia? Es que en Colombia vivíamos una guerra civil no declarada. La violencia en Colombia llegó a unas raíces muy profundas. Los combates que se tenían en la guerrilla, recuérdense que a nivel rural, Colombia tenía no solamente 4 grupos guerrilleros en todas las regiones de Colombia, grupos guerrilleros que eran considerados los más grandes y violentos del mundo, como las FARC, el EPL, sino además tenía 3 ejércitos paramilitares y además de eso, el Ejército Nacional, que era considerado uno de los ejércitos más grandes del mundo, con cerca de 480 efectivos. Entonces la situación
de Colombia era un estado realmente de guerra. Por eso fue que el expresidente... ¿Y en el presente se vive así? Pues actualmente las FARC están desmovilizadas, el M-19 se desmovilizó y pues ha colocado a uno de sus integrantes en la presidencia de la República, porque el actual mandatario pues fue exguerrillero. Y lo que hay en lo que persiste son las bandas criminales, ¿no? Que están alimentadas fundamentalmente por el narcotráfico. Las raíces de la violencia con el proceso de paz han quedado al descubierto. En Colombia se habla mucho de reconciliación, reparación, verdad, derechos de la oposición. Es decir, en Colombia el término verdad inclusive tiene varias aceptaciones. Entonces, esto genera legalmente una cantidad de espacios políticos nuevos. Si no existieran, por ejemplo, las redes sociales, y estuviéramos en las mismas situaciones del manejo de los medios masivos de comunicación que teníamos en Colombia, por ejemplo, en el siglo XX, seguramente el doctor Gustavo Petro nunca habría sido presidente de Colombia. Es la multiplicidad de opciones que dan las redes sociales los que han permitido que nuevas personas estén en la palestra pública, como el caso, por ejemplo, del fallecido Miguel Uribe Turbay, que fue asesinado a los 39 años, justo a la misma edad que fue asesinado Carlos Pizarro y inclusive unos poquitos años más que fue asesinado el candidato Jaramillo de la UP. El gobierno ecuatoriano ha cuestionado lo que ha promocionado CNN en sus reportajes, que el Ecuador se ha convertido en un país de tránsito para la droga proveniente de Colombia. ¿Cómo eso se palpa desde el país cafetero con todas estas noticias y demás? Bueno, en realidad a Colombia le corresponde mucha responsabilidad de lo que está ocurriendo en el Ecuador, porque precisamente la coca colombiana es el 100% del producto que está siendo sacado por las costas ecuatorianas. ¿A qué se debe este fenómeno? La sobreproducción que hay especialmente en los departamentos del sur de Colombia, Nariño, Putumayo, Caquetá, el Meta, que son los grandes productores de coca en Colombia, que casi que se han duplicado en los últimos 3 años. Y obviamente toda esa gran cantidad de producto en un mundo que está en este momento prácticamente conectado en los 5 continentes, la droga ha llegado, pues obviamente empujó al Ecuador a ingresar al mercado del narcotráfico. El tema es que en el trasegar de la droga en la frontera colombo-ecuatoriana, pues está la selva. Claro. Y ahí es donde existen los pasos, los traspasos fronterizos de la droga hacia el Ecuador, y esos pasos son los que manejan las bandas criminales del Ecuador. Pasos que, por cierto, fueron iniciados por el grupo de los choneros. De tal manera de que esta estructura criminal con los pasos por la frontera colombiana de la coca hasta los puertos de Guayaquil hacen que evidentemente el Ecuador se haya convertido en un distribuidor, en un país de tránsito de la droga. Y esto ha repercutido en el mercado mundial, especialmente en el mercado europeo, porque esta sobreoferta de la droga ha hecho bajar los precios de la droga. Es decir, el ingreso de Ecuador al mercado de la droga hizo bajar los precios de la droga, pero sin embargo alimentó a las grandes bandas criminales que hay en el Ecuador. En Colombia el narcotráfico no es más que el combustible de la violencia, de una violencia que tenemos hace más de 100 años, y por eso en Colombia hay los violentólogos. En el caso del Ecuador, están viviendo la violencia estructural, esa violencia inclusive del Estado que abandona a muchos ciudadanos, no tienen educación, no tienen alimentación, no tienen ni siquiera seguridad, entonces llegan al mundo del crimen, del narcotráfico, y con él a la violencia. Cuando se comienza a convertir esa violencia estructural en una cultural. Pero hay manera de frenarla. Pues cuando hay una violencia cultural, cuando se enraiza, es decir, cuando la violencia produce dinero, es cuando usted ve los nombres, por ejemplo, de las bandas criminales en el Ecuador, los killers, no sé qué, son nombres
que vienen de la cinematografía, nombres que indican ya un concepto cultural. A eso me refiero cuando digo estamos acostumbrados a esos asesinatos. Y finalmente, para agradecerle a Gustavo por su tiempo, ¿qué depara el futuro político de Colombia con lo que fue el asesinato de Miguel Uribe Turbay, el tema de las elecciones que como usted lo explicaba, quiénes serán los candidatos y demás, la cantidad de indecisos por los colombianos todavía no deciden por quién votar? ¿Qué depara el futuro colombiano en el ámbito político? Bueno, realmente luego de 3 años del gobierno de izquierda actualmente en Colombia, pues podemos decir que la economía capitalista sigue un rumbo con sobresaltos, pero sigue un rumbo marcado. No ha habido grandes cambios en lo que es la economía tradicional, es decir, los manejos de conceptos como la inflación, la devaluación, la inversión extranjera, se han mantenido, no han tenido mayor sobresalto. Lo que probablemente proyecte en un próximo gobierno es o se profundizan esos cambios a nivel social, por ejemplo, lo que ha hecho el presidente Petro a nivel de entrega de tierras, a nivel de seguridad alimentaria y sobre todo a nivel de el medio ambiente, o definitivamente se opta nuevamente por el extractivismo petrolero, por el extractivismo minero, ¿ya? Y volvemos al simple libre mercado. Eso sería lo que estaríamos jugándonos en las próximas elecciones en Colombia, que arribarían dentro de unos 10 meses. Ahí estaba la percepción de Gustavo Gaitán, consultor político y además periodista colombiano. Quiero agradecerle, Gustavo, por su tiempo aquí en Pulso Político para hablar del tema del asesinato de Miguel Uribe Turbay y lo que conlleva al panorama político de Colombia. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Tadeo. Un saludo para todos los seguidores. Muchísimas gracias a todos por haberse sumado a esta entrevista. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encontramos en un próximo programa. Pasen bien.